variarle el combustible, más o menos, según crezca o no la corriente en fase, y variarle la excitación para compensar tensión según tengamos más o menos corriente inductiva o capacitiva. El último análisis acá es bien chiquitito. Hasta el momento esto era generador. ¿Por qué? Porque si no la semana que viene volver a dibujar todo eso, ya no voy a tener ganas yo de hacerlo ni ustedes de esperarme a que lo haga. Eso era generador. ¿Qué pasaría si consideramos un motor? Mismos polos. Mismo tita de excitación, misma velocidad V, corriente en fase ¿con quién? ¿Puede en un motor la corriente estar en fase con E sub 0? ¿Quién es E sub 0? Primero, olvidémonos de la cuestión esta que yo charlaba de vacío o no vacío. La fuerza electromotriz es sub 0 o la fuerza electromotriz resultante en un generador es la tensión inducida en la máquina, que es la que hace que circule corriente. En un motor, ¿es la tensión inducida la que hace circular corriente? No, tensión no. barra. Tensión barra. No. En un motor, ¿quién hace circular la corriente? ¿La tensión de Bornes? ¿Quién es la tensión de Bornes en un motor? La tensión de la red. Bueno, tensión de Bornes le llamamos a la que llega a los bornes pero desde dentro de la máquina, como para que no se le mezclen los tantos. Esa tensión que llega a los bornes, si llega desde la red, se llama tensión de red o tensión de la línea. La tensión de la línea es la que hace circular corriente. Entonces la corriente circula exactamente para corriente en fase con menos sub 0 le vamos a llamar, porque es opuesta, la impulsa la red. En realidad sería una corriente en contrafase con E sub 0. Circula en contra de la fuerza electromotriz inducida. Entonces, ¿qué va a pasar con la corriente? Van a tener exactamente la polaridad contraria a la que tenían en el generador. Frente al polo norte van a ser salientes. Frente al polo sur van a ser entrantes. Porque a pesar de que los polos induzcan fuerzas electromotrices sobre esos conductores, la corriente es impulsada por la red. ¿Qué pasa con la composición de campos? Tiene la misma forma y magnitud que antes, pero ¿qué pasa con la circuitación? Es contraria. ¿Y qué nos da entonces? Un polo sur acá, un polo norte acá de reacción de inducido y un polo norte acá de reacción de inducido. Y cuando el caballero del buzo Adidas llegó al boliche, resulta el semana siguiente los dos grupitos estos que le generaban alguna que otra atracción o repulsión estaban cambiados de lugar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El polo norte va a mirar hacia adelante y hay un polo sur, va a mirar hacia atrás y hay un polo norte. ¿Qué va a ocurrir? Las fuerzas ahora son opuestas y aparece una fuerza motriz eléctrica. ¿Por qué motriz eléctrica? Porque está en el mismo sentido que la velocidad. ¿Qué quiere decir? Si aparece esa fuerza, ¿qué va a ocurrir? Se me va a tratar de acelerar la máquina. ¿Por qué no se va a acelerar la máquina? Porque está cargada mecánicamente. Y mientras yo la cargue más mecánicamente, ¿cómo reacciona el bicho? Consume más corriente, al consumir más corriente crece la fuerza y se vuelve a equilibrar. Hasta que va a llegar un momento en que le exigí más potencia, ya no tuvo más corriente que consumir, se desequilibró y se frenó. ¿Por qué? Porque le exigí más potencia mecánica que la eléctrica que es capaz de consumir. Entonces, cuidado con eso. Si a un generador le inyectamos más potencia mecánica de la debida, cuando ya no puede generar más potencia eléctrica, se sale de sincronismo por sobrevelocidad. Cuando a un motor le requerimos más potencia mecánica de la que es capaz de darnos a través del consumo de corriente eléctrica,
se frena y se sale de sincronismo por sobrecarga mecánica. Vamos a la otra, corriente adelantada, 90 grados. Va a ocurrir lo mismo, pero al revés que en el de... Perdón, el primero que viene es atrasado. ¿Qué va a pasar con la corriente atrasada? Lo mismo que ocurría con corriente atrasada del generador, pero justo al revés. ¿Aparecen fuerzas tangenciales en oposición a la velocidad? No. Aparecen solo fuerzas radiales. ¿Necesita potencia eléctrica este motor para mantenerse funcionando? No. La mínima para vencer el rozamiento. Ahora, ¿qué pasa vectorialmente? Pista de excitación en ambos casos, en la misma posición. ¿Qué pasa con las reacciones de inducido? Acá se adelantó 90 grados. ¿Lo ven ese fenómeno? ¿Qué pasaría fasorialmente si hacemos el mismo análisis que allá? Para igual excitación, la reacción de inducido está adelantada a 90 grados y por ende el campo resultante con posición intermedia, igual que recién, pero adelantado un cierto ángulo con respecto a la excitación. ¿Qué pasa con corriente atrasada? El campo de reacción tiene el mismo sentido que el de excitación. Entonces, ocurre igual, pero al revés que en el generador. Entonces, vectorialmente, una corriente atrasada en un motor produce un campo de reacción de inducido en fase con el de excitación. Y por ende, un campo resultante que es la suma aritmética de ambas y suma positiva, digamos. ¿Qué nos está dando la pauta esto? Que el generador con corriente atrasada, el generador con corriente adelantada se comporta de la misma manera que el motor con corriente atrasada. Pensémoslo eléctricamente. A nivel cargas, ¿para qué necesito yo un generador que me entregue corriente adelantada? Para compensar el capacitivo. ¿Cómo se comporta un motor con corriente atrasada? De la misma manera, del mismo resultado. Si le adelanto la corriente al generador, produce el mismo efecto que atrasarle la corriente al motor. Se comporta exactamente de la misma manera. Y nos faltaría el espacio para hacer el último, que sería el del motor con corriente adelantada. Lo hacemos chiquito acá. No. Vale por no animar. De nuevo, por las composiciones de los campos, ¿hay fuerzas tangenciales? No, hay solo fuerzas radiales. ¿Y con qué nos encontramos? Con que en este caso
como la corriente adelanta 90 grados, la composición ahora es de campos en oposición, θ sub i. Y si hacemos la combinación, tenemos entonces θ de excitación, θ sub i negativa y θ resultante, que arroja una reducción directamente si lo analizamos vectorialmente. Entonces, corriente adelantada en el motor es lo mismo que corriente atrasada en el generador. Y esto está más interesante de verlo. Un generador entregando corriente atrasada, ¿para qué? Para alimentar cargas inductivas. ¿Qué hacemos nosotros en nuestras instalaciones de consumo, redes de distribución, para compensar el mal factor de potencia inductivo? Conectamos capacitores. Un motor que consuma corriente adelantada. A ver, ¿el capacitor consume corriente adelantada? Un motor que consuma corriente adelantada, ¿cómo qué tipo de carga se está comportando? Como un capacitor. Si yo al motor le adecuo la excitación para que consuma corriente adelantada, toda carga que consuma corriente adelantada a 90 grados es equivalente a un capacitor. Entonces, no uso como generador a la máquina para compensar, puedo usar el motor. Y este es el uso que se le da a los motores síncronos en las estaciones transformadoras de alta tensión. Esta que les decía los otros días en la red de 500 kV, donde según la hora del día la tensión sube o baja. Para no tener que estar conectando o capacitores o inductores, puedo tener tranquilamente un motor de estos. Es caro, pero lo hago producir potencia mecánica, por ejemplo, para alimentar, para hacer marchar los compresores de aire de los interruptores de aire comprimido. Cuando vean transmisión y distribución el año que viene, van a ver, si bien ya es una tecnología tal vez un poco vieja, había interruptores a los que se le insuflaba aire para apagar el arco y propiciar la interrupción de la corriente. Con este motor hacemos marchar los compresores y a su vez corrigiéndole la excitación, porque ¿qué tengo que hacer en un motor para que consuma corriente adelantada? Tengo que subirle la excitación. Al subirle la excitación, automáticamente aparece un campo de reacción en oposición que me normaliza el campo resultante. ¿Qué tengo que hacer para que no se me caiga la tensión en un generador con corriente atrasada? Tengo que subirle la excitación. Al subir la excitación, contrarresto la excitación y mantengo el mismo θ resultante. Subirle la excitación al motor es hacer lo que consuma corriente adelantada. Subirle la excitación a un generador es permitirle que entregue corriente atrasada. Es la misma cosa. Con un generador entregarle corriente atrasada a las cargas inductivas, o con un motor compensar esas cargas inductivas, en ambos casos me lleva a mayor necesidad de excitación. ¿Necesita potencia mecánica cualquiera de ellos? No, es ínfima, la de las pérdidas mecánicas solamente. Gente, terminó el aburrimiento del día de fecha, les tomo